Yo pues también, a mí me encantan estos espacios donde uno de pronto todo el tiempo que ha invertido en aprender cosas que de pronto le puedan servir a otra persona, pues en estos espacios es donde uno realmente ve qué puede brindarle a la gente y realmente estoy muy contento, me gusta mucho. Vamos a ver si decimos hoy algo que no se haya dicho ya también, porque pues ya llevamos varios días en esta situación y las redes están inundadas completamente de ayuda, de información, de recursos, de tips, de ideas. Entonces, bueno, vamos a ver si hoy hacemos una diferencia pues como interesante y de pronto logramos pues como brindar algo de ayuda. Eh, Alejo, estás muteado, estás muteado. Listo. Epa. Bueno, José, no, el espacio es todo tuyo, así que podemos ir iniciando. Ok. Bueno, entonces me habías compartido como unas preguntas pues iniciales eh, para el espacio. Realmente tenía como la idea de que íbamos a manejar una modalidad más a nivel como de preguntas y respuestas, pero bueno, igual me gustaría mucho que los que estén pues puedan como participar y creo que ahí es donde más interés y más provecho se le saca al asunto, ¿cierto? Digamos, desde los intereses un poco más específicos que puedan tener las personas que nos están escuchando. Estoy seguro que todos los que están conectados pues tendrán sus preguntas, tendrán de pronto sus situaciones personales que los traen a participar en este espacio. Am, yo quisiera empezar por ahí, quisiera saber si alguno de los participantes, hay alguna duda que tenga, hay alguna situación en especial que le gustaría como traer, alguna pregunta en específico con la que podamos empezar y yo creo que ahí podemos ir como dándole continuidad al asunto. Hola, ¿cómo están? Hola María, María o Mayra. Mayra, voy a activar la Hola. cámara para que me vean. ¿Cómo están? Hola Mayra, ¿qué tal? Muy bien, bueno, yo vengo acá de invitada porque Valentín me pasó la información y Súper. me motivé pues como cuando él me mencionó más o menos de que iba a hacer esta charla porque, bueno, o este espacio, no me dijo como tal Ajá. que era una charla, porque normalmente durante mi vida yo me he tenido que enfrentar pues a muchas situaciones que me han generado bastante ansiedad o bastante estrés. Y durante estos días he hecho como el intento de mantenerme bien, ¿cierto? Pero hay Ujú. días donde de verdad me he sentido supremamente ansiosa y creo que es una situación bastante desesperante porque la ansiedad, pues digamos que afecta al entorno y sobre todo a la persona que la está como sufriendo o transitando en ese momento. Y es un Ujú. tema de que por lo menos antes cuando tenía alguna situación que me generaba ansiedad podía salir a darme un respiro y a veces estar encerrado en el apartamento, como que, bueno, uno se la pasa de la cocina a la sala, de la sala a la pieza, y ya se le acabó todo el paseo, y acá no hay balcón como para salir cosas a mirar. La única iluminación para el Espérate un gato. momento. Creo que Felipe, si nos ayuda, porfa, con el audio, porque hay una pequeña interferencia. Felipe Ramírez. Sí, porfa, todas las personas que están, qué pena, buenas tardes, soy Rubén. Hola, Rubén. Todas las personas que están sin mutearse, por favor, mutense y los animamos a que, porfa, activen la cámara para que todos nos conozcamos. Ok. Bueno, Y Mayra, entonces, nos contabas que has estado de la cocina a la pieza, de la pieza a la sí, cocina y total. que... Entonces la única ventana que hay está tapada por la malla del gato, entonces como que por ningún lado uno puede sacar la cabeza así como a respirar. Y ha sido muy complejo para mí todos estos días manejar esa ansiedad y como que no desesperarme ante el encierro y ante la pensadera y ya, como que esa es la situación que quería compartir. Eh, sí, no sé, no estoy Ok, esperando como tal algo pues para no manejar la expectativa, ok, pero ok. me gustaría que te quede ahí como para que... Bueno, me encanta porque ahora el tema principalmente pues como de la ansiedad y creo que ya nos empieza a dar como un poco una señal de por dónde arrancar.
A mí me gustaría preguntar primero si alguien más ha estado en una situación así, si alguien más de los que están asistiendo también ha tenido que lidiar con este tipo de sentimientos por estos días, sobre todo el tema que hemos aprendido a llamar ansiedad y que está tan de moda también. ¿Alguien más ha tenido una situación parecida a la de Mayra? Hola, mi nombre es Yasmín. ¿Cómo están? Hola, hola Yasmín, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Bueno, miren, yo no soy pues ansiosa, no paso Ujú, por esa situación, pero ok, sí mi hermanito. Mi hermanito está muy acostumbrado a, a salir con sus amigos y estar buen tiempo en la calle. Y ujú, ahorita con este tiempo pues se le nota demasiado la ansiedad, como el desespero. ujú, Estos días me preocupé bastante porque eran tipo 12 de 12 de la noche, estábamos acostados y llega y abre la puerta de mi habitación y se lanza, pues se me lanza a la cama llorando. Em, entonces todo esto como que me preocupa y sí me gustaría saber cómo uno puede manejar este tipo de situaciones. ok. Bueno, eso está interesante también. Entonces tenemos una y es, ¿qué hago con la ansiedad si no puedo estar saliendo, ¿cierto? Si no puedo de pronto sacarla a pasear un ratico, sobre todo si uno tiene ese hábito, ha tenido como ese recurso en otro momento. Y Yasmin ya nos cuenta es, de pronto tengo un familiar, una persona cercana que se le está dificultando, se le puede estar dificultando dormir, hay como un problema un poquito para conciliar el sueño o para estar un poquito tranquilo y poder acostarme, finalizar el día. Yo creo que con eso podemos ir arrancando. Y me parece que lo más importante para empezar uno a saber qué hacer con una emoción es entender en qué consiste, ¿cierto? Eh, Realmente cuando mencionamos ansiedad no siempre estamos hablando de que hay un problema. Entonces empecemos, digamos, por definir básicamente de qué estamos hablando cuando hablamos de ansiedad. La ansiedad no es un trastorno, no es un problema, es decir, cuando yo digo estoy ansioso no es que tengo algo averiado o hay algo que tengo por resolver. Realmente hablamos de trastornos de ansiedad es porque son formas alteradas de algo normal. O sea, cuando uno habla de un trastorno, a lo que uno se está refiriendo es a que hay eh, una función normal que por X o Y motivos está operando de una manera que me está causando problemas, ¿cierto? Si no, pues tal vez no se llamarían trastornos de ansiedad, se llamaría simplemente ansiedad o estar ansioso. Entonces empezamos partiendo de allí, es que lo que llamamos problemas de ansiedad parten de algo que es normal y es una emoción, de hecho necesaria dentro de la supervivencia. La ansiedad es la palabra más común que utilizamos para designar un montón de reacciones, pero no es la emoción primaria o básica. Es prima de otra cosa y es el miedo. ¿Ok? Realmente hay muchas teorías sobre las emociones. Entonces, para que no nos perdamos, empezamos a hablar de problemas para estar tranquilo, problemas para dormir, no me hallo en mi casa. Y los estoy trayendo a que vayamos a lo básico y es definir primero de qué estamos hablando cuando hablamos de ansiedad, para que luego podamos entender de qué estamos hablando cuando hablamos de problemas de la ansiedad. Y para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de ansiedad hay que entender qué es primero, ¿ok? Entonces vamos a hablar de emociones. Listo, no hay un consenso, y yo creo que esta expresión me la van a escuchar mucho durante todo el espacio, porque cuando hablamos de comportamiento humano es difícil que haya, digamos, mucho acuerdo dentro de la comunidad. Se apunta a ciertos consensos, pero no hay usualmente no es fácil encontrar consenso dentro de la comunidad, pues, completamente. Ah, pero entonces, en el tema de las emociones, no es la excepción y no hay un consenso para decir cuántas son las emociones, cuáles son las emociones. Hay muchas teorías, hay muchas investigaciones, pero digamos que en todas estas teorías de qué es una emoción, cuáles son las emociones en el ser humano,
uno va a encontrar siempre unos elementos o unas emociones básicas en común. ¿Okay? Esta parte es importante y la van a necesitar seguramente para más adelante, entonces tomen notas y si pueden o pongan mucha atención, y es, en general, en todas las teorías que encuentren sobre las emociones, se van a encontrar 4 básicamente. Algunas tendrán 8, otras tendrán 6, hay unas que dicen que son más de 20 emociones primarias, ¿cierto? O básicas, pero todas esas listas de 4, 5, 6, 8, las que quieran, comprenden 4 emociones o coinciden en 4 emociones que son el miedo, la rabia o la ira, la alegría o el placer y la tristeza. Es decir, de estos 4 elementos, algunas incluyen el asco como otra emoción básica, otras simplemente mencionan estas. Realmente no hay, como les digo, un consenso, pero estas son como las 4 emociones que ustedes van a encontrar básicas en todas las teorías, tengan o no tengan más elementos. Entonces, de esas 4 emociones básicas, se supone que son las emociones con las que nacemos, y si nacemos con ellas es porque tienen, digamos, o han cumplido un propósito. Entonces, cuando hablamos de ansiedad, realmente estamos hablando de una palabra que aprendimos a utilizar para designar lo que es el miedo, ¿ok? El miedo con algunos gallitos. O sea, es como si cogieras la emoción del miedo, que es la emoción básica, y la engallaras con algunas cositas, le pusieras algunas cosas que la vuelven un poquito más compleja. Pero realmente de lo que estamos hablando es de que el mecanismo del miedo tiene una alteración, ¿ok? ¿Por qué les decía ahorita que es algo normal? Porque realmente, si ustedes se ponen a pensar, el miedo es algo que se necesita. Les voy a compartir un dato interesante. Todas estas emociones que les digo están relacionadas con algunas partes del cerebro, es decir, funcionan porque algunas partes del cerebro funcionan para que estas emociones cumplan su papel. Y en general las emociones negativas, o sea, las que no nos gustan, las desagradables, por ejemplo el miedo, la ira, la tristeza, tienen una base, o las situaciones de estrés, que nos ponen en una situación de estrés, algo que no nos gusta, que queremos terminar, eh, coinciden en activar una parte del cerebro que se llama la amígdala. ¿Okay? No es esta que tenemos aquí adentro, sino que hay una parte del cerebro que se llama la amígdala, y eh, es la parte, digamos, que tiene la responsabilidad más grande en cuanto a este tema de cómo respondemos a las situaciones donde hay emociones fuertes, ¿ok? Se ha encontrado, por ejemplo, que personas a las que se les daña esa parte del cerebro, o que tienen un daño, o que tienen un problema en esta parte del cerebro, usualmente no recuerdan muy bien cierta información que tiene contenido emocional. Es decir, estas personas tienen afectada la capacidad de recordar o de remembrar o de traer a su memoria información que tenía algún aspecto emocional importante, imágenes impactantes, imágenes de heridas, por ejemplo, de personas siendo golpeadas o personas que están expresando algún tipo de sentimiento. Y las personas que tenían esta parte del cerebro afectada no recordaban muy bien ese tipo de información. En cambio, las personas que la tenían intacta en estos estudios, pues lo que mostraban era que recordaban mucho mejor la información que tenía contenido emocional. Ustedes dirán, bueno, ¿y este man por qué está hablando de este tipo de cosas? ¿Esto qué tiene que ver? El asunto es que el valor que eso tiene para la supervivencia es obvio, ¿ok? El ser humano necesita recordar más fácilmente las situaciones dolorosas para su supervivencia. Esa es la píldora que se puede extraer de allí. Esto le van a encontrar mucho más sentido tal vez un poquito más adelante, pero tiene que ver con lo que uno quiere hacer a veces con las emociones, sobre todo las emociones negativas. El primer impulso que uno siente cuando está ansioso es a tratar de calmarse, a tratar de no sentir ansiedad, a tratar de estar tranquilo, a tratar de eliminar el malestar, a volver a estar en calma, ¿cierto? Y alguien de ustedes podría haber dicho, bueno, si la amígdala sirve para eso,
¿cierto? Y esa es la responsable de que uno se ponga ansioso y que uno le dé miedo y que uno le dé rabia. Pues si todo eso son emociones negativas, ¿para qué necesitamos eso? ¿No es más fácil uno mandarse a quitar la amígdala y ya, y simplemente se resuelven todos nuestros problemas? El asunto es que eso implicaría perder la capacidad, una capacidad de aprendizaje muy importante, y es la capacidad de eh, recordar eventos emocionalmente significativos con una mayor facilidad. Entonces, digamos que la píldora que uno de conocimiento, de sabiduría que se podría sacar de este tipo de resultados en las investigaciones es que el dolor es necesario y la capacidad de responder al dolor, tanto emocional como físico, es necesario para la supervivencia. Si no tuviéramos ansiedad, si la ansiedad no existiera, sería muy difícil, ¿ok?, que podamos responder a situaciones vitales para nuestra supervivencia. Si a nuestros antepasados no hubieran sentido temor o pánico al ver, no sé, algún animal que pudiera amenazar su vida, seguramente nosotros no estaríamos aquí. Por lo José, tanto, perdón, ¿te puedo hacer una pregunta? claro que sí. Tú mencionabas ahorita que algunas personas de pronto que tenían esta parte como dañada, pero Ajá. cuando este daño se da, ¿es por un factor genético o es posible que haya algunas otras cosas que lo puedan dañar, como tipo un accidente o incluso una situación? No, situación me parece complejo, o sea, por factores, digamos, congénitos, sí. La persona, cualquier parte de nuestro sistema, cualquier parte del cuerpo puede no desarrollarse bien cuando estamos, bueno, durante el periodo del desarrollo puede no desarrollarse bien. Y esa es una de esas partes. El sistema del nervioso es muy delicado. Todo lo que ocurre durante el desarrollo y cosas muy pequeñas pueden causar problemas muy grandes, y pues a la amígdala, a otras partes de nuestro sistema nervioso central que participan en este asunto de la activación emocional ante las situaciones, claro que también las pueden afectar problemas durante nuestro desarrollo, el desarrollo embrionario, pero también pueden haber accidentes. Lo que pasa es que la amígdala está muy adentro, o sea, eso está muy en el, digamos, como en el núcleo cerebral, no está como tan expuesta, no está tan afuera. Entonces, que haya un daño específico de la amígdala no sé, por el impacto de un objeto o algo así. Yo no soy neuropsicólogo, digamos que aquí les tengo que decir que no estoy no es mi taza de té, ¿cierto? Pero creería yo que es difícil. Más fácil algún tipo de accidente cerebrovascular, un infarto, ¿ok?, un infarto cerebral, algún tipo de problema, alguna isquemia. Más fácil podría causar ese tipo de daños, pero igual, si, no sé, si de alguna manera un objeto externo, o una influencia externa pudiera afectar esa parte del cerebro, pues seguramente se afectarán otras también, pero claro que también causaría pues este tipo de dificultades. Ahora, experiencias emocionales que dañen específicamente la amígdala, no creo, o sea, no las he conocido en lo que he leído, ¿cierto? Obviamente experiencias que cambian nuestra forma o que pueden cambiar nuestra forma o capacidad de procesar ciertas situaciones, sobre todo las situaciones o los eventos muy traumáticos nos pueden afectar la capacidad de recuperar cierta información, pero no creo que se relacione directamente con que se dañó algo allí, pues, o no es así como lo abordaría uno, pues, en una psicoterapia o en un tratamiento, pues, psicoterapéutico. No sé si eso responde, Mayra, a tu pregunta. Sí, muchas gracias, José. Ok. Entonces, como les iba diciendo, es algo que, pues, digamos, venimos con eso. O sea, nacemos con la capacidad de sentir estas cuatro cosas al menos. Es algo con lo que venimos equipados, hace parte de nuestro equipaje como especie, y desde ahí deberíamos empezar, o desde ahí deberíamos partir para saber que es algo que tiene que estar ahí. Eso usualmente es una de las cosas que uno en psicoterapia llega a explicar cuando hay problemas o trastornos de ansiedad, y es a tratar de mostrar que, primero que todo, aunque tengas un problema con la ansiedad, el problema no es la ansiedad. ¿Ok? Y no puede ser la ansiedad porque la ansiedad la necesita el ser humano para vivir y para sobrevivir. Por lo menos el miedo es una emoción con la cual, imagínense una persona que no fuera capaz de sentir miedo. ¿Cuántos días le dan a ustedes en la calle a una persona que no sea capaz de sentir miedo?
¿Cuántos días le dan ustedes vivo a una persona que no tenga la capacidad de paniquearse, por decirlo así, en una situación en la cual su vida esté amenazada, su integridad esté amenazada? Yo creo que no es mucho lo que pueda sobrevivir sola. Hay muchas personas con discapacidad intelectual que pueden tener esta parte o esta capacidad un poco afectada por el funcionamiento intelectual, pues necesitan supervisión permanente y hay que ayudarlos a pasar la calle y todo este asunto, pero eso es porque esa capacidad de sentir miedo ante las cosas no es normal. Entonces quiero que esta parte nos quede claro. Un primer punto es que la ansiedad es prima del miedo y el miedo es una emoción que necesitamos, es innegociable, o sea, eso tiene que estar ahí y además de que tiene que estar ahí, está ahí por una razón. ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasó durante, ustedes dirán, bueno, el miedo tiene que estar ahí, ¿y cómo carajo entonces ocurre que tengamos tantos problemas con la ansiedad? ¿Cómo podría ser evolutivo, cómo podría ser adaptativo o valioso una cosa que le da tantos problemas a la gente? ¿Cuánta gente no hay con problemas de estrés, de ansiedad, cierto, crisis de pánico, intranquila, con trastornos de ansiedad generalizada? Y pasa algo, y es que hasta hace muy poco, más o menos 250 años, el ser humano tuvo que vivir en un ambiente bastante hostil, ¿ok? Un ambiente bastante hostil y bastante amenazante, pero digamos físicamente, ¿ok? Entonces, digamos, el ser humano lleva muy poquito tiempo viviendo en un ambiente donde ya estas amenazas, pues de que ahí me vaya a comer, no sé, un tigre, o de que de que vayan a venir a matarme cualquier día, es decir, la esperanza de vida se ha crecido demasiado, entonces estas amenazas a la vida, pues ya no están tanto como antes, pero es muy poco tiempo para que el ser humano y la especie, el ser humano como especie, biológicamente se adapte a eso, es decir, cambie en respuesta a este nuevo ambiente en el cual ya no tenemos que estar temiendo por nuestra integridad las 24 horas del día, no tenemos que estar protegiéndonos de que nos vaya a comer un tigre, de que nos vaya a comer algún animal o de que, bueno, obviamente no dejan de haber peligros, pero el asunto es que ya no es tanto. El problema es que eso sigue ahí. O sea, ese mecanismo que le sirvió a la especie, pues seguimos cargando con eso, porque ha pasado 100, digamos 250 años, 300 años, es muy poco tiempo para que eso cambie biológicamente, ¿cierto? Para que nuestro sistema de alarma ante el peligro, pues empiece a nacer diferente por para el ser humano. Entonces, seguimos cargando con eso. Y eso causa dificultades. ¿En qué sentido? Vamos a agregarle un asunto más complejo a toda esta ecuación con el ser humano. Podemos hablar, ¿ok? Podemos conversar, podemos producir frases, es decir, hay un lenguaje, y el lenguaje sirve mucho, le ha servido mucho al ser humano, digamos que sobre la capacidad de hablar se construye la cultura, toda una civilización, toda una capacidad de civilizarse, de organizarse, de transmitir conocimientos, ¿cierto? A generaciones, imagínense qué cosas sabemos hoy que se descubrieron hace muchos años y todavía seguimos aprovechándonos de la experiencia de esos antepasados, pero eso es porque por el lenguaje, por este sistema de símbolos, de señales también, que nos permite a nosotros no tener que vivirlo todo, eh, digamos, en carne propia para aprenderlo. ¿Okay? Nos permite transmitir conocimiento, nos permite decirle al otro, si querés hacer esto, hay que hacerlo así, si querés aprender a hacer esto, si no querés matarte haciendo esto, puedes hacerlo de esta manera. Y eso ha expandido también mucho nuestra capacidad y nuestro desarrollo como sociedad. Obviamente ha tenido sus costos también, todos sabemos eso, eh, pero digamos que son dos caras de la misma moneda. Entonces el lenguaje que ha servido tanto también tiene otro lado muy complejo para el ser humano y es que tiene la capacidad de ponerlo todo en el presente, de traerlo todo al presente. Cualquier cosa de la que uno hable, básicamente la estás trayendo a tu momento actual.
Inclusive se ha afirmado que cerebralmente imaginar cosas activa el cerebro de una manera muy similar a estarlas viendo. Y cuando a mí me hablan de algo y viene esta imagen, o yo simplemente lo menciono, es como si esa cosa estuviera presente. Entonces, el asunto complicado ahí, o que complica todo, es que eso también va a pasar con el peligro y con las cosas que sentimos que son amenazas a la vida. ¿Ok? Eso nos permite anticiparnos y hablar de cosas que no han pasado, que podrían ser también, o que podríamos sentir como amenazas a nuestra integridad. Y eso va a activar lo mismo que se activa si este estímulo peligroso o amenazante estuviera presente. Entonces, qué maravilla, el ser humano puede hablar, puede pensar, puede manipular símbolos y no sé qué cosas, imaginarse cosas y su capacidad de conciencia. Claro, es una maravilla por un lado, pero por otro lado también se puede volver un infierno. De hecho, gran parte de la filosofía o de las filosofías orientales sostienen que el ser humano sufre en tanto tiene lenguaje. ¿Ok? Es decir, el sufrimiento causado por el lenguaje y por nuestra capacidad de anticiparnos, de manipular símbolos, de hacer asociaciones entre las cosas por medio de la palabra. Gran parte de las filosofías orientales sostienen que es lo que realmente nos hace sufrir. Cuando ellos dicen que el deseo es lo que es la causa del sufrimiento, se refieren también a que desear algo es hablar de eso porque quiero que esté, aunque no esté. ¿Ok? Entonces, eso lo han traído varias formas de psicoterapia a Occidente. De hecho, una forma, las psicoterapias contextuales, que están muy en boga actualmente, le dan un papel muy importante al lenguaje y a la capacidad del ser humano de hablar, de relacionar cosas por medio del lenguaje, ¿cierto? De yo decir, el solo hecho de decir la ansiedad es mala o la ansiedad es peligrosa, esa relación que establezco con el lenguaje ya le brinda al estímulo ansiedad o a la palabra ansiedad y a todo lo que yo aprendí a llamar así, la capacidad de producirme a mí reacciones de miedo. Entonces, miren cómo se complica todo aún más. No solamente tengo problemas de ansiedad, sino que le tengo miedo a la ansiedad. Es decir, es como una emoción sobre otra emoción. Miren que ahorita cuando yo les decía qué problemas han tenido y qué es lo que toda la gente está tratando de manejar ahora, su ansiedad. Entonces ya no es qué hago con el peligro, sino es qué hago con mi ansiedad. Y ese preguntarse por qué hago con mi ansiedad es posible por el lenguaje. El lenguaje nos permite coger eso que llamamos ansiedad, volverlo como una cosa y de alguna manera empezar a hablar de eso como si fuera algo peligroso y de lo que tengo que escapar. Si yo digo que la ansiedad es mala, ya le estoy atribuyendo un montón de propiedades a eso de las cuales yo tengo que escapar, porque nadie quiere cosas malas en su vida. Y si yo meto la ansiedad en esa bolsa, pues bueno, con la ansiedad entonces también tengo que hacer algo o de eso también debo escapar. Entonces el lenguaje, el otro elemento que les traigo es que el lenguaje complica todo. ¿Okay? Lo que podrían ser emociones normales como la emoción de sentir miedo, donde hay una aceleración del ritmo cardíaco, donde estoy respirando más rápidamente, donde estoy sudando, donde estoy temblando. Yo creo que aquí cualquier persona ha tenido algún evento de ansiedad en su vida, alguna crisis de pánico, ¿cierto? De hecho, si no la ha tenido, sigue teniendo la probabilidad de tenerla para que lo sepan. En cualquier momento, cualquier persona podría tener una crisis de pánico, inclusive durmiendo. No es que los quiera dejar asustados, pero eso podría pasar, ¿cierto? Y hace parte de lo normal. Y todos hemos estado relacionados con unas sensaciones que llamamos ansiedad. Si se dan cuenta, por ejemplo, todo lo que pasa en el cuerpo, cuando uno tiene miedo, es como si preparara el cuerpo para o pelear o salir corriendo. Entonces, cuando el corazón empieza a latir más rápido, eso sirve es para que se irrigue más sangre a los músculos, ¿ok? Cuando una persona está ansiosa está súper alerta, ¿cierto? Por eso cuando uno ve fotos o imágenes o emojis o emoticones de alguien comido, tiene los ojos abiertos, porque tiene la función de estar atento al entorno para detectar los peligros. Entonces es como que nos quedamos con un programa instalado que sirvió para sobrevivir
que ya no necesitaríamos tanto así, pero que todavía está funcionando igual que antes y como que no le ha llegado la actualización a ese programa o a esa aplicación que tenemos instalada que llamemos miedo o ansiedad. Entonces este tema del lenguaje complica todo porque siempre va a traer los peligros al presente, aunque no estén. Si me da miedo que me echen del trabajo, el solo hecho de pensar en eso me puede hacer a mí sentir exactamente lo mismo que sentiría que voy a sentir si me echan, ¿ok? El solo hecho de pensar en que me voy a contagiar, en que me voy a enfermar o en que mi familia se va a enfermar, puede hacerme sentir todo lo que yo puedo sentir si realmente pasa. Entonces, Una pregunta hola. y por ejemplo un Sí. elemento externo, ¿cierto? Pues ahora que tantas personas están en la casa y me imagino que Netflix ha sido uno de los medios más utilizados. Sí, sí. Hace 200 años, ¿cierto? Pues o Vikingos o una película que sea muy fuerte y trastorno, pues digamos que sea demasiado impactante para los ojos de ver mucha sangre, Ajá. de persecuciones, cualquiera de esos estilos también te afecta entonces y te da ansiedad por ver la película, ni siquiera por hablarlo o pensarlo, sino, hey, estoy viendo la película, me metí en el personaje y, marica, te siento ansiedad, ¿cierto? Claro. Claro, de hecho, por eso nos gustan las películas de terror. Eso es un asunto muy paradójico, pero es como, o sea, uno ve una película y uno está sintiendo lo que está pasando en la película y uno está, si las películas no produjeran absolutamente ningún sentimiento, o si uno tal vez tiene la amígdala mala, como les decía ahorita, está defectuosa y el contenido emocional de una película, el momento donde matan a alguien o donde tienen a alguien y le están persiguiendo, no produjera nada, quién sabe si nos gustarían igual las películas, por ejemplo, los thrillers o las películas de acción o las películas, porque uno ve una película es para sentir cosas, para sentir alegría, para sentir tristeza, para sentir ansiedad, para sentir miedo, para sentir un montón de cosas, ¿cierto? Pero sí, claro, o sea, ese contenido visual inclusive puede ser más potente que el del lenguaje. A lo que voy con este tema del lenguaje es que eso es algo que también hace parte de nuestra realidad y que hay que entender, ¿cierto? Eh, y creo que ahí es donde está gran parte de lo que podamos o de lo que está bajo nuestro control hacer ahora con toda esta situación del COVID-19, toda esta situación de la cuarentena con relación a la ansiedad. Primero, la ansiedad no es algo malo, no te va a hacer nada, ¿ok? Eso es una de las primeras cosas que uno le tiene que tratar de enseñar a un paciente, por ejemplo, que tenga un trastorno de pánico o un trastorno de ansiedad que llame trastorno de pánico, es eso. Y es que de la ansiedad no hay que escapar. La ansiedad no te va a hacer nada, aunque el paciente tenga su cabeza llena por medio del lenguaje, como les decía, llena de pensamientos y anticipaciones de que le va a dar un paro cardíaco si se pone muy ansioso, de que se va a enfermar, de que va a perder el control si deja que la ansiedad llegue hasta no sé dónde. ¿Ok? Y esa capacidad que tiene el ser humano de imaginarse todo eso es lo que finalmente termina haciéndolo sufrir. No es la emoción como tal, no es el sentimiento como tal el problema, es lo que yo hago cuando lo estoy sintiendo y es lo que yo hago en respuesta a eso. Volviendo a algo que había dicho desde el principio, entonces, miren que por eso se llaman trastornos de ansiedad, porque la ansiedad es lo normal y puede trastornarse mi relación con esa emoción, más que todo, ¿ok? Pero el problema no es la ansiedad. Todos los que estamos aquí conectados lo tenemos. De hecho, si alguien aquí que esté conectado nunca se haya sentido ansioso, es posible que tenga una enfermedad, o sea, posible que tenga un problema grande. Si nadie aquí ha sentido miedo o tiene esa capacidad, es posible que eso sí sea preocupante, ¿ok? Lo normal es que tengamos miedo en este momento. Perdón, Hola, Carolina. discúlpame. Sí. Sí. Y entonces, en ese caso, ¿cómo hacemos para identificar en qué momento es algo normal que todos sentimos y en qué Ah, momento ya comienza a ser un trastorno? ¿En qué momento o cuáles son las señales que me ayudan a identificar, ve, la verdad es que mejor yo voy no sé, a donde el especialista, porque lo ok. que estoy sintiendo ya no entra dentro de lo normal? Ujú. Espérate un momentico, que es que aquí ya se oscureció y estamos como en la penumbra.
Esa pregunta está muy bacana, esa pregunta está muy bacana y me parece demasiado importante. Yo creo que todo tiene que ver es con qué tanto mi relación con esa emoción está afectando o está interfiriendo con mis metas en la vida. Es así de sencillo, ¿ok? No, no es nada más complejo que eso. Entonces, fíjense que estoy diciendo algo muy claro y es mi relación con esa emoción, no es la emoción. El problema no es lo que siento, el problema es cómo me relaciono con esto que siento. En qué medida la forma en la que respondo a la ansiedad, lo que hago con respecto al miedo, lo que hago con respecto a la tristeza y así con cualquier emoción, está interfiriendo con la persona que yo quiero ser o con una vida que para mí valdría la pena ser vivida de alguna manera. ¿Ok? Entonces, ese punto es el que me dice a mí, yo qué tengo que hacer con una emoción que yo esté sintiendo problemática, ¿cierto? Bueno, digamos que lo que está pasando con la ansiedad en esta momento en mi vida es algo invasivo, me está afectando la posibilidad de ser independiente, por ejemplo, de producir, es decir, de ir a trabajar. La relación que tengo con la ansiedad o la forma en la que la ansiedad se está presentando en este momento en mi vida me está impidiendo ser el papá que quiero ser, ¿cierto? Me está impidiendo hacer las cosas que me gustan, por ejemplo, viajar. ¿Okay? Si tengo una fobia, por ejemplo, a los aviones, eh, entonces esa forma en la que se está presentando la ansiedad o el miedo en este momento en mi vida me está impidiendo de alguna manera eh, ser la persona que quiero ser, tener la vida que quisiera tener. Pongamos otra, muy sencillo, la rabia o la ira. La forma en la que se está presentando la ira en este momento en mi vida es algo que está afectando algo importante para mí, por ejemplo, mi relación de pareja. ¿Okay? Ahí es donde uno empieza a responderse si la forma en la que se presenta la emoción y la relación que tengo con ella es algo problemático que necesita ayuda o si simplemente es algo que está pasando. Yo creo que la gran mayoría de las cosas de las cosas emocionales o de las situaciones emocionales que están pasando ahora con esta pandemia son cosas muy situacionales. O sea, eh, son cosas que se los voy a decir así, tienen que estar. Me parece muy adaptativo, en cierta medida, el miedo ahora, ¿cierto? El temor a perder tus seres queridos, el temor a enfermarte, y es algo que tiene que estar ahí. ¿Dónde está la diferencia entonces? En lo que le decía a Carolina, y es qué tanto la relación con ese miedo normal que yo tengo que tener en este momento me está interfiriendo ya es con mi día a día y me está interfiriendo en el sentido de que estoy dejando de hacer cosas importantes, estoy dejando de ser digamos, la persona que quiero ser en facetas importantes como mamá, como empleado, como hermano, como hijo, como pareja, ¿cierto? Como qué tanto está afectando, por ejemplo, mi independencia. Es que por estos días estoy súper ansioso, tengo mucho miedo, o como estoy encerrado no me provoca hacer nada, y como no me provoca hacer nada, estoy tan triste, entonces no me paro de la cama. El problema está ahí, no está en la tristeza, ¿ok? La tristeza, la rabia y la ansiedad o el miedo son emociones muy malucas de sentir seguramente, ¿cierto? Pero es porque esa es su función, tiene que ser así, pero el hecho de que sean desagradables o que no nos guste sentirlas o que tratemos de evitar las situaciones que las producen, no quiere decir que siempre que aparezcan yo tengo que correr a eliminarlas de cualquier manera. Entonces, frente a eso hay algunas dificultades también a nivel cultural, porque digamos que se transmite mucho la idea de que uno siempre tiene que estar bien, que uno siempre tiene que estar ok, que uno siempre tiene que tener pensamiento positivo. Y no, a veces hay que estar mal, a veces hay que pensar cosas feas, a veces hay que anticipar eh, peligros, porque lo necesitamos, ¿cierto? Para sobrevivir y también para nuestro día a día. Y yo creo que el asunto no es estar siempre bien, sino estar bien cuando hay que estar bien y cuando hay que estarlo y estar no tan bien o sentirme mal cuando tengo que sentirme así. El asunto ahora en esta, ya déjame termino este puntico y ya, claro.
El asunto ahora es, en esta situación coyuntural es tratar de buscar un punto medio. Para todos los que nos estén escuchando es entender que no puede ser mucho de un lado y mucho del otro. No puedo paniquearme y volver todo nada porque eso también, ¿cierto? Ese sería como la exageración de vivir la emoción, porque eso también afecta o va a afectar mi vida cotidiana. Y tampoco es hacer como si nada estuviera pasando. No, es que yo no puedo tener miedo, no es que yo no puedo estar ansioso, no es que... No, eso necesitas tenerlo en cierta medida, ¿ok? Entonces es como tratar de buscar un equilibrio, un punto medio. Y la mala noticia que puede haber para algunos aquí es que hay digamos, hay una cuota de malestar que hay que sentir en estos días. Y que tratar de no sentirla solamente nos va a hacer sufrir y nos va a causar más problemas seguramente en el mediano y en el largo plazo. ¿Qué pregunta ibas a hacer, Caro? Bueno, mi pregunta era como más, bueno, gracias por la respuesta. Ok, Sí, ok, tenemos que sentirlo, todos nos sentimos en algún, no sé, en algún punto mal en este momento. ujú, Em, y tú dices, bueno, hay espacios y hay momentos para sentirnos bien y hay momentos en los que podemos darnos ese lujo, pero hay pues tenemos que funcionar igual. El tema es, ajá, por ejemplo, si en este momento pues estoy, por ejemplo, no estoy pudiendo dormir, no concilio el sueño, ajá, o, o me estoy despertando muy temprano. Entonces, claro, ahí tengo un trastorno ya del sueño. Y ajá, eso me empieza a impactar en el trabajo. Y como estoy trabajando en la casa, entonces empiezo a tener problemas por ejemplo, tema de conflicto con las personas con las que vivo, porque pues no estoy funcionando al 100%. Entonces, ¿qué pasa? Me ajá. pongo irritable o, o claro, no me puedo concentrar, entonces el trabajo lo hago muchísimo más lento, la productividad baja. Y entonces, claro, la productividad baja, entonces hay que dedicarle más tiempo al trabajo, entonces incluso se puede dormir menos. Entonces, como que Claro, ¿cómo, claro, cómo claro. hacemos, como, no sé, algo que nos puedas decir, como ve, cómo lidio con esto o alguna estrategia Ujú. para, para como que nos ayude para uno, para con los que uno ve que no están durmiendo o Ok, que no están comiendo? ok, ok. Sí. Sí, yo tenía ahí también como para preguntar algo que va muy en conjunto como con Caro. Lo que decías ahorita, José, de gestión de emociones, ¿sí? Gestionar nuestras Ajá. emociones. Como ¿hay algún tipo de tips que sean como transversales para las emociones que nos generan estas situaciones? Claro, claro, herramientas hay muchas. Vean, ¿cuál es les voy a poner esta situación, muchachos. ¿Cuál es el asunto con las herramientas? Uno una herramienta la puede utilizar, ¿cierto? Y puede buscarla individualmente y decir, bueno, voy a coger esto que encontré aquí me sirve, entonces lo voy a coger, lo voy a utilizar para gestionar este problema o esta situación de ansiedad. Y digamos que el éxito que puedan tener eh, en eso, pues tiene sus limitaciones, ¿cierto? Porque pueden haber otras situaciones alrededor digamos que hagan parte de la vida de la persona que inclusive le dificulten aplicar esa herramienta como debe aplicarse o que le dificulten aprender a aplicarla como sería más efectivo aprenderla. Entonces, hoy podemos revisarlo, ¿cierto? Hay de hecho un protocolo muy bacano que se llama Face COVID, en inglés es como afrontar el COVID, y es un acróstico. No sé si es así la palabra. Acróstico es cuando cogen una palabra y de cada letra le sacan una frase, ¿cierto? La descomponen, ¿sí es así? ¿Sí? Ok, bueno, ya varios me dicen que sí. Entonces es un acróstico y cada una de esas letras habla de como pasos o elementos importantes que uno tiene que tener en cuenta para afrontar esta situación sin que se salga de control y tener una gestión, digamos, interesante de las emociones. Entonces, básicamente, una parte muy importante de ese protocolo habla de lo que estábamos hablando al principio, que tiene que ver con el reconocimiento de las emociones, con la aceptación emocional más que con la tendencia al cambio, y con focalizarte en lo que está bajo tu control en este momento. ¿Ok? Eh, Está centrado también en el diseño de rutinas, entonces hay una parte donde
se recomiendan ese Face COVID. Yo no sé si Alejo, si podríamos, si podría pasarte de pronto un pantallazo y lo compartimos en pantalla. No sé si de pronto podamos hacer eso. Sí, claro, de una. Ok. Te lo... A ver. Esperemos a que cargue. Entonces, gran parte tiene que ver con eso. ¿Cuál es, cuál es el otro lado de lo que les decía ahorita? Yo creo que no es un mal momento cuando uno siente que necesita estas herramientas para buscar también una ayuda personalizada, es decir, acudir a ayuda profesional. Hay mucha oferta en este momento de atención online, ¿cierto? Para que uno pueda tener una guía un poquito más personal, porque es que ahí influyen muchas cosas. Ahí pueden influir demasiados factores personales, como les digo, desde el solo hecho de la rumiación. Yo en mi perfil de Instagram, digamos que la última publicación que hice eran unas herramientas para mejorar un poquito la rumiación. La rumiación es engancharse con una hilación de pensamientos sobre lo mal que me estoy sintiendo, sobre lo preocupado que estoy y sobre los sentimientos tan horribles que estoy teniendo que no quiero tener, y yo empiezo a pensar y a pensar y a pensar. Yo creo que aquí a todos nos ha pasado que uno se eleva y se va, y lo que uno está haciendo es dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas en su cabeza a ideas y a sentimientos y a cosas que no quiero sentir. Y finalmente lo que hay detrás de toda persona que se queda elevada rumiando es que está buscando no sentirse más así. El problema es que uno siempre tiene la esperanza de que rumiando se va a sentir mejor, pero siempre se termina sintiendo peor porque termina haciéndose preguntas sin respuesta. Pero pero a mí, ¿por qué me pasa esto? Pero yo, ¿por qué me estoy sintiendo así? Pero es que, pero ¿será que esto no se me va a quitar nunca? Y son preguntas más enfocadas en cosas distintas a resolver la situación. Entonces hay una herramienta en mi perfil que es para mejorar la rumiación, pero entonces es un asunto que lleva tiempo porque está compuesto en dos partes. Ya te voy a mandar el pantallazo, Alejo, al WhatsApp, ¿ok? Listo. Ahí está, para que miremos por lo menos las definiciones de cada una de las partes del acróstico. Entonces, es un trabajo largo porque requiere, eh, requiere unos pasos. Y el primer paso, por ejemplo, es revisar qué cosas son importantes para mí. De hecho, tiene muchas cosas en común con este protocolo o con esta herramienta que vamos a mirar del Face COVID, porque parte importante del éxito de esa herramienta es eh, tener claro qué cosas son importantes para mí. Ahí está, ahí tenemos en pantalla la herramienta que nos sugiere este autor que se llama Russ Harris, un excelente autor de un libro que se llama La trampa de la felicidad. Si quieren cosas para hacer ahora en esta cuarentena y cosas para leer que les ayuden, consigan ese libro, La trampa de la felicidad de Russ Harris. Precisamente habla un poco de lo que estamos hablando y es de cómo nos han enseñado a relacionarnos con las emociones negativas y cómo nos han enseñado que todo lo malo que sentimos hay que como quitárnoslo de encima. Entonces, esa herramienta que les digo, pues una parte es tener muy claro qué es lo importante para mí, de ahí extraer o tal vez desglosar una programación de rutina, pero que salga no de cualquier cosa. O sea, no todo el mundo tiene que hacer ejercicio, no todo el mundo tiene que comer saludable, o sea, no todas las cosas importantes para todo el mundo tienen que ser lo mismo. Entonces, la primera parte de esa herramienta es mirar para mí qué es importante, hacer una lista de todo lo que es importante para mí. Me gusta tocar guitarra, listo. Tocar guitarra va en la lista. Me gusta que mi familia esté bien, listo. Mi familia va en la lista. Me gusta cocinar un plato rico, listo. Eso va en la lista. Cuando eso se tiene claro, pues de ahí se extraen unas actividades concretas, programables, y se empieza a hacer una programación de rutinas. Y la otra parte de esta herramienta que está en mi perfil es aprender a reconocer cuando estoy en modo rumiación, cuando estoy en modo pensadera improductiva, porque eso lo único que hace es empeorar el ánimo, ¿ok? Y lo único que eso hace es aumentar la ansiedad. De hecho, por la pregunta de Carolina, lo traigo a colación, y es que
es la actividad favorita muchas veces de uno antes de dormir. Me va a acostar a dormir a pensar que en cierta medida uno siente que eso no está bajo control de uno, pero afecta mucho también la capacidad de rumiar, y el hábito que tenemos de rumiar en pensamientos nos afecta mucho y está muy correlacionado con insomnio de conciliación, que es el insomnio que ocurre en la primera fase del sueño y es el momento donde uno está tratando de dormirse, de quedarse dormido. ¿Okay? Si de pronto Caro pudiera explorar esta herramienta que le digo, puede que en un mediano o largo plazo sirva, aunque hay otras herramientas que puedes ensayar más inmediatas, como la relajación muscular progresiva. YouTube está lleno, pero repleto de videos donde te enseñan relajación muscular progresiva. Igual, si quieres buscar ayuda en este momento, me parece que no es para nada una pérdida de tiempo, porque te aseguro que si es, yo no creo que esto sea la primera vez que te esté pasando, porque es muy común que esto pase. Más o menos 5% de la población tiene algún problema de ansiedad alguno, ¿cierto? Estamos hablando de más de 300 millones de personas en el mundo. Lo mismo pasa con la depresión. Entonces yo creo que, bueno, qué bacano, vino la cuarentena y ¿sabes qué? Yo empecé psicoterapia en la cuarentena por esto y me quedé pues ahí o pude resolver cosas también, porque ahí digamos que las herramientas que les decía, creo que se aprovechan más, hay mayor confiabilidad de que te van a servir. El peligro de utilizar herramientas, a todos los que nos están viendo, sin que haya una asesoría, es que puede causar algo que se llama efecto nocebo. Es como lo contrario al efecto placebo, y es que como la voy a utilizar yo, o sea, las expectativas que tengo de que no va a funcionar o la experiencia que tengo de que no supe hacerlo, va a afectar también el éxito que tenga la herramienta como tal. Entonces, puede afectar negativamente. El efecto placebo es que algo que no sirve realmente te genera beneficios por el efecto placebo, y el efecto nocebo es que algo que sí sirve puede no servirte por las expectativas que tenés, o puede no servirte porque de pronto no lo estás haciendo de la mejor manera. Entonces vas a creer finalmente que estas herramientas no sirven y eso va a ser más difícil que acudas a ayuda después. Entonces, la otra parte, como les decía, de esto es reconocer cuando estoy rumiando y empezar a darme la señal. Bueno, otra vez estoy rumiando y voy a enfocarme, a tratar de enfocar mi atención en lo que estaba haciendo. Y si no estaba con lista en mi programación de rutinas y ¡puf! Me voy a poner a hacer esto ya. Es decir, utilizar la rumiación como una señal no para ponerse a pensar más, sino como una señal para actuar en dirección a lo que me importa. Bueno, no estoy aquí con la pensadera, no lo voy a hacer, voy a llamar a mi mamá a saludarla a ver cómo está. No me voy a quedar pensando, sino que voy a volver digamos, a engancharme con este tomate que estoy picando para hacer el hogado, ¿cierto? Por poner algún ejemplo como más cotidiano. Si eso toca hacerlo 1700 veces al día, se hace 1700 veces al día, ¿cierto? Es, es algo que no se adquiere rápidamente, como les digo, requiere tiempo, es un entrenamiento, requiere que uno se vuelva bueno en identificar cuando está rumiando, que uno lo empiece a notar, ¿cierto? Al principio puede ser simplemente, estoy otra vez pensando, y luego ya es como juntar las dos cosas. Entonces, las actividades que me programé, identifico, estoy rumiando y voy a la actividad independientemente de cómo me sienta. Y si estaba rumiando y me sentía re mal o re ansioso y veo que estoy estudiando, estoy estudiando. Y si tengo que volver a enfocar mi atención todas las veces que sea necesario en el día, lo hago. La idea es que con el tiempo te vas a volver mejor en eso, pero necesitas paciencia y tiempo, o sea, no es algo que se adquiera rápidamente. Entonces, lo primero, miren que lo primero que hay en el Face COVID, los que tengan ahí la posibilidad, entonces miren la pantalla, habla de focalizarse en lo que está bajo control. Hay aquí, en esta situación en la que estamos, cosas que no están bajo nuestro control. La cantidad de cifras o las cifras de infectados y las cifras de no sé qué cosas, no son cosas que estén bajo nuestro control. Si ese va a ser el foco de nuestra experiencia durante la pandemia, yo les garantizo que esto les va a volver un infierno. Y el pánico va a estar siempre servido en la mesa si esa va a ser el eje sobre el cual va a rodar tu experiencia en este momento de cuarentena. Es mejor
hacer una especie como de evitación o de escape saludable de este tipo de información, en el sentido de que hay que dosificarla para uno poder focalizarse en lo importante y en lo que está bajo mi control, que está, limpiarme bajo mi control, que está, ayudar a las personas cercanas bajo mi control, que puede estar, donar, si siento que aquí puedo donar algo, bajo mi control, que está, ofrecer mis servicios y creo que puedo hacerlo, bajo mi control, que está, hablar con mi familia, llamarla, hacer videollamadas con mis amigos, tomarme una cerveza con mis amigos en una videollamada por charro que suene, bajo mi control está estudiar, ¿cierto? Y ahí es donde tenemos que estar, donde debería estar nuestro foco alrededor de esto. Si nos vamos a enfocar en todos los factores que no están bajo nuestro foco, que cómo están en Ecuador, que cómo están en Italia, que cómo están no sé dónde, que tal persona está no sé dónde y entonces si de pronto se va a infectar y todo el día pienso en esto. Hay una parte de la rumiación que es automática, que uno de pronto siente que no tiene mucho control, pero hay una parte donde uno siempre tiene el control de seguir rumiando o de parar de rumiar y enfocarse, ¿cierto? O sigo pensando en esto, o me paro de la cama y me pongo a leer lo que tengo que leer o a terminar la tesis, ¿cierto? Aunque me cueste casi que la vida, es algo que está bajo mi control. La segunda parte, que es la A, miren que interesantemente habla de reconocer pensamientos y sentimientos, no es luchar contra ellos, ¿sí? Me siento mal, eh, me siento un poco desesperanzado, tengo miedo, ¿cierto? Y está bien que eso esté ahí, no voy a pelear contra eso, pero eso tampoco tiene que ser el eje de mi experiencia en este momento. Tampoco es productivo que me quede pensando todo el día en cómo me siento, pero sí es una parte primordial y es reconocer eso, ¿ok? En la tercera letra dice cuerpo, y esto sí es un ejercicio que de hecho en la guía completa está, la podemos compartir ahorita al final para que ustedes la lean. Es una guía muy cortica, pero es un ejercicio de tensión y relajación muscular para que uno pueda focalizar su atención en algo que sí está bajo control de uno, que son los músculos del cuerpo. ¿Okay? Es una manera, el autor utiliza una metáfora muy bonita, que es echar el ancla. Lo que explica él es que cuando un marinero deja su barco en un puerto, el marinero no puede decidir si va a haber tormenta o no, eso no está bajo su control. Lo único que puede hacer el marinero es echar el ancla para que si hay una tormenta, pues el barco esté lo más estable posible, no se vaya a hundir. Y esta parte de volver al cuerpo con estos ejercicios de tensión-relajación es una manera de echar el ancla. No vamos a hacer, es imposible que se vaya el miedo, es imposible que de pronto se vaya todas las ideas catastróficas que podamos tener, es imposible que se desaparezca la pandemia, pero yo puedo echar el ancla. El marinero no puede hacer que no haya tormentas, pero sí puede echar el ancla para tratar de que el barco sobreviva a esto de la manera más estable posible. La tercera parte, que es la cuarta, perdón, habla de lo que les decía ahorita y es engancharse, engage, es engancharse o implicarse o involucrarse de lleno con todos los recursos atencionales que uno tenga en la actividad que uno esté haciendo. O si no estás haciendo nada, pues párate a hacer algo. Es decir, luchar contra la rumiación haciendo nada es como luchar contra la rumiación en modo difícil, ¿cierto? En modo champion. Y creo que si te facilita más enfocarte y dejar de rumiar al involucrarte en una actividad que requiera tu atención, pues hazlo, ¿cierto? Entonces ese habla es de, bueno, ya hice los ejercicios de tensión, relajación, volví a mi cuerpo y inmediatamente, puff, a una actividad. La C, compromiso, digamos que varias de estas letras se solapan, pero habla es de que esa acción en la cual me involucre, ojalá esté relacionada con las cosas que me importan, ¿ok? No es hacer cualquier cosa. Si para mí en este momento, o si para mí nunca ha sido importante hacer ejercicio, pues, o sea, no tiene por qué ser la primera opción. Todo el mundo no tiene por qué importarle lo mismo en la vida. Esto les va a sonar muy raro pues de parte de un psicólogo, pero no todo el mundo tiene por qué elegir sus rutinas iguales. O sea, muy bacano que todos nos cuidemos y hagamos ejercicio y todo, pero no es una dictadura tampoco de eso. O sea, si para vos acción comprometida
y tus cosas importantes están en otro lugar, en leer un libro, pues lee un libro. Si para vos lo importante está, como les digo, en una llamada, pues haz la llamada. Si para vos lo importante está en darte un momento de descanso viendo una película, pues ve la película. Igual, es un momento interesante para explorar el asunto del ejercicio y los hábitos de vida saludable. Creo que si hay un momento para empezar a hacer eso en la vida, si lo ha habido, creo que puede ser este, si no se ha empezado a hacer y uno está interesado en eso, ¿cierto? ¿Que se lo recomendaría? Claro que sí. ¿Que lo tienen que hacer? No, o sea, no tiene sentido, pues como que todo el mundo tenga que tener las mismas rutinas. Pero creo que es un momento interesante para explorarlo. La O, el opening up. Hola, ¿alguien tiene una pregunta? Habían hablado por ahí, ¿no? Ok. El opening up o el opening up es, como les decía desde el principio, es estar abierto a las experiencias internas. El foco de nuestra experiencia durante esto no puede ser tratar de controlar cómo me siento directamente, tratar de no sentirme mal. Antes es estar abierto. Paradójicamente, mientras más acepten las emociones desagradables, menos los van a molestar, menos van a interferir y menos van a sufrir. Hay el libro de, lo que se llama el libro de los muertos, que es también sabiduría de otra parte del mundo. Dice, hagas lo que hagas, no trates de escapar de tu dolor, más acércate a él, porque el intento de escapar de tu dolor es lo que crea más dolor. Entonces, y es que realmente es un momento para abrirse a lo que estamos sintiendo, para no luchar, para no enfocarnos y engancharnos simplemente en no sentirnos mal, porque les aseguro que eso solamente va a hacer que se sientan peor. Traten de enfocarse en lo que está bajo su control y traten de enfocarse en las cosas importantes de su vida. Traten de no perder las rutinas, hay que modificarlas, sí, claro, porque no podemos salir. Pero aquí toca ponerse creativos y mirar cómo vamos a ser personas dentro de una casa. Y no creo que eso sea imposible. Puede ser una tarea difícil, más no imposible. La antepenúltima es la B, valores, y vuelve a lo mismo y es qué cosas son importantes para mí, cómo yo podría ser la persona que quiero ser aunque esté encerrado en mi casa, cómo podría ser el hijo que quiero ser aunque esté encerrado en mi casa, cómo podría ser la pareja que quiero ser, el empleado que quiero ser, sea, ¿qué acciones me acercarían o me dirigirían hacia allá aunque esté encerrado en mi casa? Y en esta parte habla más de, puede ser necesario sentarse un momento a pensar eso, sacar una parte del día para yo sentarme a pensar yo quién quiero ser. Aquí ayudan muchas cosas. Hay un ejercicio que puede ser un poquito impresionante, pero se hace en psicoterapia de hecho, y es el ejercicio del funeral, y es imaginarse uno que puede asistir al día en el que uno ya no va a estar más aquí y que puede escuchar las palabras de la gente, o palabras que van a tener personas sobre uno en ese momento del funeral. Y es hacerse la pregunta de cómo quisiera uno que hablaran de uno. ¿Qué quisiera yo que dijera de mí, mi pareja, mi jefe, mis compañeros, mi familia, mis amigos? ¿Qué cualidades quisiera yo que mencionaran de mí? De esta manera era muy gracioso, este man era muy atento, o mi pareja era muy, yo podía confiar mucho en mi pareja, se podía dialogar, siempre quería que hiciéramos cosas divertidas. Entonces es tratar de imaginarse qué quiero yo que digan de mí. A partir de ahí uno empieza a saber uno quién quiere ser también, o a clarificar un poco más eso. Y no hay nada que nos impida ahora, en alguna medida, si sea ínfima o pequeña, acercarnos a eso con acciones concretas en nuestras casas. ¿Okay? La I, que es la penúltima, es identificar recursos, y es lo que les decía ahorita, puede ser un buen momento para iniciar psicoterapia, puede ser un buen momento para, o sea, hay que seguir explorando qué hay en el entorno para nosotros, quiénes nos pueden ayudar ahora, ¿cierto? Porque eso también es enfocarnos en lo que está bajo nuestro control. Quiénes pueden ayudar a otras personas que de pronto están afectadas por lo que está pasando. ¿Será que puedo buscar un momentico quién puede ayudarlas, buscarles un profesional? Ve, vos me dijiste que estabas re mal con todo esto, no has podido dormir, encontré un psicólogo que te pueda ayudar con eso. Vos me dijiste que estás muy enferma por estos días, encontré una persona que te pueda dar la consulta por esto.
este profesional o esta persona está buscando a quién donarle este mercado y vos necesitas, ve, te pongo en contacto. Entonces, identificar recursos, no solamente para uno, sino para lo que a uno le importa. Yo creo que algo que de pronto se me ha pasado, pero que por lo menos a mí me ha funcionado, y creo que a otras personas también durante estos días, es definitivamente traten de buscar una forma de contribuir. O sea, creo que si hay algo que pueda calmar los sentimientos de desesperanza, a mucha gente le está dando muy duro en esta situación ver que hay tanta gente afectada y no poder hacer nada, ver que hay tanta gente que no tiene trabajo, ver que hay tanta gente, inclusive he tenido personas en mi consulta que ese es el reto ahora y es, pues madre, yo estoy bien y hay otra gente que no. O sea, y me da culpa de eso, saber que yo estoy bien y que hay otra gente que la está pasando horrible ahora. Entonces, yo les recomendaría, no creo que nada malo pueda salir de eso, buscar formas de contribuir de alguna manera. Les aseguro que eso puede ser mucho más efectivo contra la rumiación que cualquier hilación de pensamientos que puedan tener, que cualquier conversación simplemente que puedan tener, que cualquier pensadera durante la noche. Listo. Y por último, pues, desinfectar y distancia prosocial lo llama el autor. Me gusta esa más que distanciamiento social, es distanciamiento prosocial, porque no es dejar a la gente sola y cada uno en su mundo, y somos un montón de hongos solitarios, sino que es simplemente un distanciamiento físico para cuidar más al otro. Y es un distanciamiento físico por el otro. ¿Okay? Y ahí también estamos nosotros mismos. Pero creo que esto es importante. Es que yo tengo mucho miedo de infectarme. Yo quiero que se me quite el miedo de infectarme, pero no voy a hacer nada al respecto. Yo quiero simplemente controlar en mi pensamiento. No, o sea, saquémonos la idea de que la mente es algo infinitamente moldeable, que si le ponemos actitud positiva a todo, entonces ya lo que crees, lo creas. El pensamiento positivo te atrae cosas buenas. No, lo que atrae cosas buenas son las acciones. Si uno tiene un pensamiento repositivo sobre su futuro, pero no hace nada, no va a pasar absolutamente nada con tu futuro que tenga que ver con tu mérito. De igual manera, yo podría estar hoy teniendo un pensamiento renegativo, levantarme creyendo lo peor, pensando todo oscuro, y aún así tomar distancia de eso y actuar en dirección a mis valores, en dirección a las cosas que me importan, pero actuar. Y les aseguro que eso sí trae cosas, eso sí produce resultados. Inclusive si no los produce rápidamente en ti, los produce en los demás. Y al ver resultados en los demás, uno también ve resultados en uno. Entonces, saquémonos de la cabeza que el pensamiento es algo que uno puede moldear directamente, pensando mucho y poniendo actitud positiva a todo. Eso es un discurso, me parece a mí, sin fundamento, sobre todo científico. Y lo que hace diferencia y lo que sí te trae cosas positivas son tus acciones. Inclusive, como les decía, a veces tus acciones, independientemente de cómo te sientas y cómo estés pensando, si estés pensando renegativo, pero si actúas en dirección a lo que te importa, seguramente eso sí va a traer consecuencias. Eh, a Caro le recomendaría de pronto explorar estos archivos en YouTube sobre relajación muscular progresiva. Son buenísimos para antes de acostarse. Y obviamente aplicar cualquier técnica de las que hemos revisado para la rumiación, ¿cierto? Pero creo que para el insomnio de conciliación, los ejercicios tanto de respiración, que te los enseñan mucho en YouTube, en muchas fuentes, y de ejercicios de relajación muscular progresiva, son herramientas con muy buena evidencia científica, de hecho, muy bien respaldadas para mejorar el insomnio y la ansiedad en general. Uno los puede hacer antes de acostarse, como puede hacerlos todas las veces que quiera en el día, en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando quiera, y ayuda bastante a hacerlos antes de acostarte. Igual hay otras recomendaciones que de pronto no dé tiempo aquí, pero que tienen que ver con higiene del sueño, con la rutina antes de acostarse. Pero bueno, creo que no sé si nos daría tiempo. Siento que estoy repasado, no sé Alejo qué dice ahí, cómo vamos. Bueno, tenemos todavía 30 minuticos aproximadamente, 35 minutitos. Ah, bueno, maravilloso. Bueno, yo quiero parar un momentico aquí para preguntar a la gente qué preguntas hay hasta el momento, cómo han visto, si tiene sentido para ustedes lo que hemos hablado hasta ahora. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, a mí sí me ha parecido súper interesante todo lo que has mencionado, José.
Muy Ok. valioso, por supuesto. Y yo me pregunto una cosa, de pronto, ahorita tú mencionabas acerca de que no somos un hongo solitario, sino que somos pues como un conjunto, ¿cierto? Ujú. Entonces que no se trata como de solamente soy yo, solo me importo yo, pero Ajá. ¿cómo hace de pronto una persona cuando no tiene ese nivel, digamos, de empatía? O sea, es la única palabra que se me ocurre Ujú. para de pronto no ser ese hongo solitario. Si a lo mejor no conoce otras formas de identificarse con lo que el otro puede estar sintiendo, con el pensar es que no solamente importo yo, sino que el otro también importa. Ujú. Y, y bueno, eso por un lado, y por otro, entonces, como para sus familiares o amigos, puede ser a veces lidiar con esa situación de que es que yo siento que de pronto a este no le interesa a nadie más que él mismo, que no sé si eso debe ser una situación que puedo solucionar, pues yo como familiar de esta Sí, persona, ok. o qué. Voy a sonar como haciendo propaganda, pero yo siento que es un asunto para buscar ayuda. La forma en la que uno se relaciona con otras personas, la capacidad de ponerse en el lugar de otras personas, por ejemplo, es algo que se desarrolla desde muy pequeño, ¿cierto? Es algo que tiene una historia bastante amplia y pensar en que una sola acción de alguien, digamos por mí, pueda cambiar eso es difícil. ¿Hasta dónde creo yo que puede llegar uno si quiere ayudar a alguien así? Hasta llevarlo a la ayuda profesional. Inclusive si la persona no está interesada o muy interesada, es como tratar de venderle la idea y, y hablar con el terapeuta a ver si permite que asistan los dos, ¿cierto? Y ahí el terapeuta pues tendrá que hacer el trabajo de tratar de generarle a la persona que no está interesada pues ese interés a partir de que de lo que tú relates como doliente. Lo que uno hace usualmente como terapeuta cuando no hay mucha demanda del tratamiento en una de las dos personas, en la que tiene el problema de hecho, es que la persona presencie la consulta mientras vos vas hablando de ella, delante de ella, con la persona que sí es doliente del proceso. Entonces es empezar a hacer preguntas como, bueno, cuéntenme de quién fue la idea de venir. Pues, digamos, el doliente puede decir, bueno, fue mía, lo traigo porque estoy muy preocupada, porque yo veo que no le importa nada, tal cosa. Pero ya es trabajo del terapeuta empezar a hacer ese tipo de diálogos delante de la persona, de manera que la persona en algún momento más probablemente se pueda interesar en intervenir. Y puede que ahí se cree o se genere una demanda o una necesidad de intervención en la persona y que, no sé, no tengas que volver y que ya luego la persona diga, bueno, sí, que al final el terapeuta sí logró enganchar y si la persona sí está en el momento para psicoterapia, no todo el mundo está en el momento para psicoterapia siempre, pues puede que se enganche y que diga, bueno, sí, pues yo sí quisiera como seguir viniendo a hablar de estas cosas, pues no tenía muchas ganas, a mí me parece que los psicólogos son una bobada, pero pues hoy me gustó, me pareció interesante y sí, yo sí quiero seguir viniendo. Pero entonces creo que el papel, Mayra, en ese sentido, porque no es lo mismo que tú decirme, yo que, cómo le ayudo a alguien con depresión, ¿cierto? Siento que lo que me dices es cómo le ayuda a alguien que tiene un rasgo de personalidad, o sea, una forma de ver, de sentirse, de habitar el mundo, de relacionarse con las personas, que me parece de pronto muy problemática, aunque a él no le parezca así. Pues creo que a lo máximo que podría llegar es a llevar a la persona a conseguir ayuda, a motivarla para que llegue a la ayuda y ya de ahí para adelante, pues el trabajo será como el terapeuta. No sé si respondo tu pregunta. Súper, muchas gracias. Ok. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra inquietud? Profe, yo, Comentarios válido. Ah, bueno. Ok, ok. Salomé, Bueno, yo iba a decir, bueno, buenas noches para todos primero. buenas Y quería noches. pues como decir la importancia de estos espacios, porque como tú decías, nosotros hemos satanizado, digamos, la ansiedad, como que queremos deshacernos de ella y pensamos que es algo negativo. Pero digamos que Ujú, en estos tiempos el hecho de yo estar ansiosa puede hacer que yo siga con todos los protocolos sanitarios que puede evitar que me contagie. Entonces es ujú. verlo como una respuesta adaptativa y como tú decías, no tratar de quitar esa sensación, sino de estar atentos a ella y mirar en qué medida está afectando mi día a día.
porque Ok, pues como decía, puede ser adaptativo, pero también puede generar, digamos, algunas molestias. total. Eh, Muy valioso y pues nada, muchísimas gracias. Eh, También yo creo que es importante reconocer qué herramientas podemos utilizar para cada uno, como tú decías, uno a veces puede sentirse enojado porque todo el mundo está haciendo ejercicio, todo el mundo está haciendo yoga y pues Sí, uno no debe hacerlo, ¿cierto? ajá. Entonces, explorar qué es realmente importante para mí y importante para los míos y empezar como en esa búsqueda para poder mirar pues qué va a funcionar. Sí, me parece muy importante eso. O sea, esto puede ser un momento, gracias Salomé, y esto puede ser un momento muy, como les decía, muy interesante, muy bacano para que uno empiece a explorar cosas. O sea, yo de hecho me lo he preguntado, de hecho, ¿cuánta gente no se irá a enganchar ahora a partir de este evento coyuntural con un proceso psicoterapéutico? Gente que de pronto siempre lo había querido y nunca había cogido el impulso y de pronto esto sí se los brinde. Y yo les aseguro que si el proceso es provechoso, uno va por una situación y generalmente termina resolviendo muchas otras cosas o termina dándose cuenta que esa situación está relacionada con muchas otras cosas y sacándole mucho más provecho a ese espacio psicoterapéutico. Por aquí Salomé nos decía en el chat, redondeando lo que dijo, creo que es importante comprender que no todas las herramientas que vemos por ahí nos van a funcionar. Eso es cierto, ¿cierto? Creer que todo es apto para todos nos puede generar frustración, lo que les decía de pronto del efecto nocebo. La idea es ir en la búsqueda de qué funciona para cada uno, para cada una. Yo comparto eso. Entonces, buscar herramientas ahora individuales tiene esas dos caras, muchachos. Y es que puede ser un ejercicio interesante si tenés suerte y te sirve, como puede ser perjudicial si de pronto ocurre ese efecto de que os dicen, ah, estas herramientas no sirven, yo ya no utilizo nada más, y que eso afecte la posibilidad de que luego sí accedas a un tratamiento que te sirva, que es como cuando dicen, un mal médico es más peligroso que no tenerlo, ¿cierto? Porque de pronto el que hace un mal trabajo contigo ya te deja sin la motivación para buscar la ayuda y llegar a la ayuda correcta. Entonces, tenga mucho cuidado con eso de todas maneras. Igual, como les decía, desde al principio vamos a ver si hoy decimos algo pues nuevo, porque siento como que ya se ha dicho, prácticamente todo en Internet está inundado de herramientas, tipsitos, lives, ¿cierto? De gente haciendo ejercicio y un montón de cosas. A mí me parece muy bacano eso porque me habla muy bien no sé, como de la necesidad de ayudar que aparece en la gente en estos momentos, de contribuir. Y el asunto es que también creo que tenemos que ser pues como cuidadosos con eso, moderados. Creo que es algo a lo que hay que, pues digamos, con lo que hay que tener cuidado, ¿ok? Salomé pues me hizo pensar en algo que no he mencionado y es que las técnicas de meditación o engancharse con una práctica de meditación, igual es muy probable que la psicoterapia o las ayudas o los procesos de psicoterapia a los que puedan acceder hoy en día involucren o implementen estas técnicas dentro del proceso. Pero creo que esa herramienta, que YouTube también está inundado de audios guías para hacer meditación y mindfulness, creo que han escuchado eso, y conciencia plena, atención plena, también puede servir, ¿cierto? El asunto es que eso me parece que se aprovecha, ese sí me parece que se aprovecha como debe ser, es dentro de un proceso psicoterapéutico, por muchas cosas. Uno puede que empiece a hacer mindfulness para cosas que no es. O sea, el mindfulness no es para calmarse, la meditación no es para estar tranquilos, la meditación no es para eliminar emociones, es todo lo contrario. Mm, Las herramientas de meditación y la idea de la conciencia plena es antes abrirse, esa O del opening up que veíamos ahorita, esa es la idea de meditar. La idea de meditar es abrirse a la experiencia y abrirse al presente tal y como es. O sea, digamos que el culmen de una meditación es la aceptación radical. Y la aceptación radical es abrirse al momento presente, a lo que está ocurriendo tal cual y como está ocurriendo, sin querer modificarlo, sin juzgarlo. No es, o por lo menos la que se enseña a nivel clínico, la herramienta que se adoptó en el contexto clínico, no es poner la mente en blanco, entonces es dejar de pensar. Entonces, como no deje de pensar, le está haciendo mal la meditación. No, es abrirse a la experiencia interna y externa tal cual como está ocurriendo sin querer modificarla ni aferrarse a ella. Y eso implica reconocer que estoy pensando cosas, pero no engancharme, reconocer lo que estoy sintiendo, pero no engancharme y enfocarme en el presente.
y hacer ese opening up, que es la apertura, la apertura a cualquier cosa que esté pasando, tal cual y como está pasando. Pero eso ya tiene otras implicaciones, eso es otro nivel, pues como de sabiduría zen por allá, ¿cierto? De la vida, de las cosas, el mundo es perfecto tal cual y como es como tiene que ser, todo es causado, o sea, esas ideas, digamos que son importantes. José, qué pena. Ahí Hola. les comparto algo que tiene que ver con lo que estabas hablando y es este del stop, que es como cuando tenemos esos pensamientos intrusivos, entonces es como me detengo, tomo aire, respiro, observo cuerpo, pensamiento, emociones, como lo decías, de manera no crítica, sin tratar de quitarlos, solamente observándolos y pues proseguir con la actividad que estaba haciendo, para el que le Ok, pueda. bueno, se parece mucho, tiene muchos elementos también en común con el Pace COVID, tiene Ajá. muchos elementos con la técnica que hablábamos ahorita para la rumiación, el RCA. Yo creo que es importante ver todas estas herramientas porque ustedes empiezan a encontrar qué hay en común entre todas. Y cuando hay tantas, hay una cosa que tiene en común tantas herramientas, es porque uno empieza a ver que hay algo ahí valioso, ¿cierto? Y hay algo ahí que es lo que realmente va a ayudar. Y miren que todas apuntan a lo mismo, o sea, el eje no puede ser cómo voy a hacer para quitarme esta ansiedad, cómo voy a hacer para quitarme este miedo, sino cómo voy a hacer para funcionar en mi vida a pesar de esto. Porque como les decía al principio, con toda la teoría y el carretazo que echamos al principio del miedo, el problema no es el miedo, el problema no es la ansiedad ni la tristeza, el problema es qué hago yo cuando se presenta y qué tanto está interfiriendo eso, digamos, con mi vida. ¿Okay? El problema es cómo está invadiéndome a mí la forma en la que esta emoción se presenta y la relación que tengo con ella. Miren que todas estas herramientas tienen cosas en común. Reconocer emociones, abrirse a ellas, tomar control de lo que tengo control y enfocarme en mis valores y comprometerme con las cosas importantes para mí. Es decir, aquí digamos que la conclusión es que aquí no hay por qué soltar nada de la vida en lo posible que teníamos y es como tratar de meterla toda dentro de la casa. Sí, difícil, claro, pero la idea es que la vida tiene que seguir, o sea, la vida tiene que seguir y enfocarnos en no sentir cosas ahora creo que puede ser más perjudicial que beneficioso. ¿Alguien tiene algún otro aporte, alguna otra pregunta? Por ahí veo que Pues sí, Jason, ok, Jason, adelante. que muy buenas noches a todos. Muchas gracias, profe, por la información, por lo Buenas noches. importante pues de la situación. Tengo una pregunta y es acerca de que, por ejemplo, si uno en su casa ve a alguien con ansiedad, ¿cómo uno brinda un primer apoyo? O también para los no psicólogos, no sé si usted, por ejemplo, tiene, o no estudiantes de psicología, no sé si usted tiene información o bibliografía para compartir y que la persona que nota que en su casa hay una persona con ansiedad o que lo está desbordando en algún momento le pueda dar una primera atención. Yo lo primero que haría como familiar, ¿cierto? Es siempre los primeros pasos que uno tiene que tener con cualquier eh, diagnóstico o problema de salud mental es informarse sobre esa situación en la que quiero ayudar. Y el siguiente paso es tratar de ayudar a la persona que se informe también. Un paso fundamental para trabajar con la ansiedad es entender qué es. O sea, si yo entiendo qué es, si yo logro identificar qué es ansiedad, cuándo estoy ansioso, si es algo normal, si no es algo normal, si hace parte de la vida, si es algo a lo que tengo que tenerle miedo o no. Ese primer paso, que creo que es muy factible de hacer con la familia, hace una gran diferencia. Ahora, no sé qué tanto esté una familia en capacidad, por ejemplo, de reemplazar un proceso de ayuda profesional si alguien tiene un trastorno de ansiedad o si alguien tiene un trastorno de ansiedad, digamos, muy grave que pueda estar pues interfiriendo ya o incapacitando, limitando la vida de la persona. En ese sentido, yo volvería un poco a la respuesta de ahorita y la complementaría esta con esa y es, ayúdala a entender, tal vez eso pueda ser suficiente, acompaña, una familia puede hacer poco menos que acompañar, ¿cierto? Y acompañar me refiero es estar ahí, no es ni juzgar ni tratar de que la persona se tranquilice,
¿cierto? No es cálmate, no es no estés así, estás demasiado, es acompañar, ¿cierto? Yo sé que tienes miedo y te entiendo, pero pues estoy aquí contigo y lo que pueda ayudarte, te ayudo. Pero también hay un punto donde la familia, además de acompañar, si ya hay un problema que tiene que ser tratado por un profesional, pues el papel de la familia es ayudarle a la persona a llegar a la ayuda profesional. ¿Okay? Acompañar desde el cariño, desde el amor que uno pueda tener por la persona, pero también tratando de ayudarle a que llegue a donde alguien sí pueda ayudarle efectivamente. Alguna vez a una autora muy importante en psicoterapia que trabaja con pacientes suicidas, le preguntaban cuál es el papel de la familia y ella decía, mire, la familia puede hacer cosas que yo no puedo hacer como terapeuta y yo como terapeuta puedo hacer cosas que la familia no puede hacer, ¿cierto? ¿Qué cosas puede hacer la familia que yo no puedo hacer como psicoterapeuta? Brindar amor, pero el amor fraternal, el amor filial, ¿cierto? De acompañar, tal vez de consolar, de decirle a la persona tranquila, o sea, estoy aquí contigo, voy a estar si me necesitas. Esas cosas que estás pensando, tal vez eso sí ese lujo sí se lo puede dar una familia, el psicoterapeuta no. Pues yo como psicoterapeuta no me voy a poner a decirle a una persona todo lo que estás pensando es falso y es una bobada y no va a pasar. Pero una familia desde el amor sí podría transmitir una idea como esa, ¿cierto? Una persona dice, es que yo siento que yo no valgo. Yo como terapeuta no voy a ir a decirle, no, tú sí vales. Eso no sirve para nada. Pero la familia sí podría hacer eso, decirle, no, yo creo que tú sí vales, o sea, para mí sí vales mucho. Y eso son cosas que la familia puede darse el lujo de hacer, que uno como psicoterapeuta no, y las dos cosas son importantes. Entonces, desde la familia siempre va a estar el tema del acompañamiento y el afecto, y estar presentes y estar ahí. Ustedes saben que no siempre que uno está mal, uno quiere que a uno le digan que no esté mal. De hecho, pocas veces cuando uno está mal, uno quiere que la gente le diga a uno, no estés mal. Pocas veces cuando uno está triste, uno quiere que un amigo le diga a uno, no, no estés triste. Pues uno es como, men, si pudiera hacer eso, créeme que hace rato lo habría hecho, ¿cierto? Te agradezco mucho, pero no quiero es que me escuches y que tal vez, no sé, me dejes llorar si necesito llorar. Y si es más, si puedes no decir nada, no digas nada. A veces uno le provoca más eso desde el tema del acompañamiento. Y ya el papel del psicoterapeuta sí es otro muy distinto, ¿cierto? Puede ser, si yo como psicoterapeuta me siento y le digo a la persona, no, pues te quiero mucho. O sea, no, nosotros tenemos un papel diferente y por eso es que yo lo que te digo es, la familia es acompañar del afecto y tratar de ayudar a que la persona llegue a la ayuda profesional. Si puede informarse y participar con la persona, acompañarla a leer sobre el asunto, ¿cierto? Me parece que eso es interesante, o sea, eso es importante, leerse, instruirse sobre qué es lo que está sintiendo, si es algo peligroso o no. Si yo quiero ayudar, pues yo primero trato de informarme. Por aquí Salomé dice, quería decir que en un momento de crisis que no nos dé tiempo de planear qué decir, es importante validar la emoción de esa persona, que comprenda que es normal que se sienta mal. Sí, un poco en sintonía con lo que les decía, a veces lo que uno simplemente puede hacer cuando alguien está mal y acude a uno como familia o amigo es, no sé qué decirte, pero quiero que sepas que entiendo que te estés sintiendo así y pues aquí estoy acompañándote, que es entendible. Tal vez si a mí me hubiera pasado lo que te pasó, yo también sería horrible y no sé cómo resolverlo, pero pues aquí estoy. O sea, no veo nada más que hacer. Claudia Toro dice, de las peores experiencias que podemos tener en crisis de ansiedad es, ayúdate, ¿por qué te sientes así? Exacto, pon de tu parte. Es que no pones de tu parte, es que tienes que poner de tu parte. Creo que pocas cosas pueden ser tan invalidantes para una persona y inefectivas para ayudar a alguien que decirle es que tienes que poner de tu parte, es que no estás haciendo suficiente, es que siempre no sé qué. Si uno va a decir eso con la intención de ayudar, creo que es mejor no decir nada. O sea, yo recomendaría no decir nada y simplemente acompañar a la persona. Necesitamos es acompañamiento y comprensión. Sí, ya el trabajo digamos, cuestionar a la persona, ayudarle a revisar sus ideas sobre la vida, mirar si sí está poniéndome de su parte, déjenle eso al terapeuta. O sea, de eso nos encargamos ya nosotros,
Ya uno como terapeuta mirará qué necesita que la persona aprenda, qué necesita uno, qué habilidades necesita la persona adquirir para poner más de su parte, ¿cierto? Para manejar un poquito mejor su estado, pero digamos que las familias poco tendrían que hacer ahí. Más fácil se terminan produciendo distanciamientos por eso, ¿ok? Ahí quiero No sé, comentar un poco lo que dices tú, José, pues para hacer una redundancia, pero creo que es muy importante. ajá, Justamente ayer, antier, estaba en un grupo donde trabajo, un chico hace unas charlas muy parecidas a sí, estas, pero empiezan a hablar de un tema X. Y el tema parte de una conversación de un pianista que se sentaba pues frente a su piano en todo pues un ajá, auditorio, un concierto, se sentaba y pasó, ¿cuántos minutos? 40, ¿qué? El video total, 40 y algo, no recuerdo. 40 minutos se sentó frente al piano y no tocó nada. La pieza se llama 433 y es una manera de hacer música a través del silencio. Entonces empezamos a hablar mucho de ese tema, de qué significa para nosotros el silencio y hablamos de la importancia de entender el silencio como otra forma de lenguaje. Un poco lo que tú dices, pasa, por ejemplo, cuando a alguien se le muere un familiar y se nos está acercando, nosotros somos, pues, pucha, ¿qué digo? Y empezamos a decir un montón de bobadas como, ay, lo siento, no, estoy también súper mal, estoy súper triste. No, eso es mentira, no inventemos. Eso no es lo que la gente quiere escuchar. Bueno, la gente ni siquiera quiere escuchar nada en ese momento. Lo que quiere es con quién desahogarse, con quién hablar o con quién llorar, así no escuchar nada a cambio. Entonces, es muy duro, también nosotros los psicólogos, que tenemos como una carga de toda la sociedad, que somos humanos, pero la gente cree que no somos humanos sino superhéroes, que a veces estamos tristes o enojados y la gente dice, pues pucha, ¿y sos psicóloga? ¿Estás enojado o estás triste para el psicólogo? Ya sabes, las palabras en vez de construir podemos destruir. Entonces, si una persona está triste, no digamos lo que decía José de, ay, no, pero no estés triste, o lo que a veces dicen las mamás, usted tan joven y ya triste, que eso en vez de ayudar lo que está haciendo es empeorar. Al contrario, si alguien está pasando por una situación difícil, es que usted se lo buscó, es que mire, usted es muy mal geniado, es que usted eso empezó a hacer una lista de todas las debilidades y aspectos perversos que tiene, que eso no está ayudando. Entonces podemos tener una buena intención, pero yo creo que en esos casos también es quedarnos callados, sin mucho preguntar qué siente y en qué lo podemos ayudar, pero no empezar como a bombardear con frases que de pronto no van a construir. Entonces hay como una recomendación. El silencio también es una manera de comunicarnos y también es una manera de ayudar a los demás. Es me haces pensar, Alejo, mucho, pues ese tema me parece muy importante. Creo que es de las cosas más difíciles para un psicoterapeuta aprender a manejar, y es los silencios. Es re incómodo y estamos acostumbrados en nuestras interacciones cotidianas a estar hablando y hablando y hablando y a estar diciendo siempre cosas con palabras, pero es muy difícil por lo menos para mí fue difícil o ha sido difícil acostumbrarme a utilizar el silencio en favor del proceso, o sea, hacer una pregunta a alguien, por ejemplo, y quedarte callado y dejar el silencio, uno siempre siente ese impulso a llenar el silencio, a hablar, ¿cierto? A decir algo, a preguntar. Y pasa mucho, por ejemplo, en las atenciones familiares con mamás e hijos, que uno le dice algo, o le hace una pregunta al niño, el niño no responde y la mamá ya lo mira a uno y le dice a uno que no, ¿cierto? Y entonces ese no es como quien dice no va a responder rápido o no va a responder. Y uno siempre se da cuenta que si da el tiempo suficiente, es muy probable que se haya una respuesta, pero siempre tenemos esa tendencia como a llenar el silencio y está esta otra tendencia también a eliminar el malestar, no solamente de nosotros,
sino que está esa tendencia automática a eliminar el malestar de los demás. Entonces veo a alguien que quiero y que está triste, y el primer impulso que siento es a quitarle la tristeza de alguna manera. Veo a alguien llorando y quiero que pare de llorar. Veo a alguien asustado y quiero que esté tranquilo. Y creo que es saludable también aprender a identificar esos impulsos, a abrirse a ese impulso, reconocerlo, darse cuenta de que está ahí y entender que no es un impulso tiránico, yo no tengo por qué ceder a él obligatoriamente, sino que puedo también convivir en parte con eso y entender que puede que en el fondo sí quiera ayudar, pero que el hecho de ceder a ese impulso no quiere decir que lo voy a lograr, o sea, no quiere decir que va a ser algo efectivo. ¿Ibas a decir algo más ahí, Alejo? Sí, mira que, claro, yo soy psicólogo más en la parte organizacional, tú me dirás ahí qué opinas. Ajá. Voy a poner un ejemplo corporativo más de la empresa. Y hay Sí. personas que, por más difícil que sea la situación, más compleja, siempre está feliz. Todo es feliz, todo está en armonía, todas sus respuestas son positivas, paz y amor, y alinea siempre sus chakras, y todo es felicidad, siempre. Peligroso. Para mí eso es una señal de que no todo está bien, porque no todo es felicidad. No Ujú. siempre estamos con una sonrisa en la cara. La vida no es 100% felicidad, tampoco es 100% tristeza, pero todos tenemos altibajos y vivir esos altibajos es natural. Ya la manera como lo enfrentemos va a ser como lo importante, pero no Exacto. sienta la necesidad de estar sonriéndole a todo el mundo, ni de ser pues el punto de alegría y la happy face de la empresa, porque no es natural. Tampoco es natural todo el día estar triste. Es encontrar el equilibrio Ajá. en que si hay una situación que a mí me está afectando y me pone triste, pues viva esa tristeza, es natural. Una situación de estrés, pues es que estamos estresados. Estrés más bien para que pueda rendir en el trabajo. Pero no tratemos de mostrar tampoco lo que no somos, que finalmente por querer complacer a los demás de pronto o a nosotros mismos nos estamos haciendo un daño más que todo a nivel emocional. Ok. Sí, bueno, ustedes dirán, asistí a la charla online del psicólogo amargado, pero, o sea, realmente creo que es dañino pretender estar siempre bien. Creo que es dañina la idea. Andrés Felipe Castaño tiene una pregunta por aquí, ya vamos con esa pregunta, Andrés, que me parece bacana, importante. Pero creo que esa idea es, voy a utilizar una palabra que no me gusta, que está muy de moda, pero es una idea un poquito tóxica, o sea, tengo que, todo en mí tiene que ser optimismo, felicidad, no, a veces hay que estar mal, hay que estar triste, a veces hay que creer cosas feas, hay que tener pensamientos feos, y el éxito de mi vida no se puede medir en cómo me siento y cómo pienso. Si yo voy a medir el éxito de mi vida, o si yo voy a medir qué tan bien va mi vida por cómo me siento solamente, o qué pensamientos tengo en mi cabeza, pues eso va a ser un despelote, porque eso no es algo que esté bajo control de uno primeramente, ¿ok? Una de las cosas que se trata de aprender a hacer en la psicoterapia es a mirar cómo estoy midiendo que también está mi vida también. Em, digamos que el propósito global que tendría que tener una psicoterapia, por lo menos desde la forma en la que yo opero como terapeuta, es construir o ayudarle a la persona a construir una vida que valga la pena ser vivida. Pero una vida que valga la pena ser vivida no va a tener ninguna garantía de que todo va a ser color de rosa, súper ok, y nunca vas a estar triste y todo es pensamiento positivo y afuera lo malo y adentro lo bueno, y entonces mentalízate y que la actitud y que actitud positiva ante todo y que nadie te quite la sonrisa y que no hay que, no, la sonrisa tiene que ir a veces, uno tiene que estar triste, uno tiene que llorar, o sea, ninguna emoción hay que tenerle miedo, ninguna emoción tiene por qué ser exiliada pues del reino de la experiencia humana, y yo creo que eso, todo eso, hace parte de una vida que valga la pena ser vivida. Es imposible dirigirse una vida valiosa y garantizar que nunca vas a estar triste, que nunca vas a tener miedo, que nunca te va a dar rabia, ¿cierto? O que siempre vas a estar alegre. De hecho, cuando este tipo de sabidurías dicen que la raíz del sufrimiento es el deseo y el apego,
se refieren a que nunca queremos estar mal, y cuando aparece una emoción positiva queremos aferrarnos a ella, o una emoción agradable, queremos aferrarnos a ella y que nunca se vaya, y eso también nos hace sufrir. El apego a ese tipo de experiencias positivas también genera sufrimiento. Entonces, luchar contra el dolor solo crea más dolor, ¿cierto? Y apegarse también funciona en ese mismo sentido. Andrés por aquí pregunta, ¿cuáles pueden ser señales claras de que las personas en el contexto laboral pueden necesitar ayuda para manejar la ansiedad? Miren, los contextos laborales pueden tener muchos factores protectores, pero también muchos factores de riesgo. Es muy común que las empresas, o en algunas empresas, les guste elegir o hacer procesos de selección, dependiendo de cada empresa, no digo que sea siempre el caso, pero de gente muy perfeccionista, muy autoexigente, que porque nunca me va a dejar tirado el puesto, que no sé qué, que tal cosa. Y eso es algo en lo cual de pronto no se está haciendo un buen proceso de selección. Yo no soy psicólogo organizacional, ni sé mucho de procesos de selección, pero hay jefes que lo piensan así, no sé si lo puedo decir, y es, no, a mí me encanta el perfeccionista, el exigente, porque yo sé que siempre va a dar el 140%. Pero ese asunto puede terminar devolviéndosele a la empresa en incapacidades, en trabajos con un mal desempeño, en problemas del clima o del ambiente, pues como entre los empleados, y también de cosas muy, muy delicadas, como por ejemplo aumentar el riesgo de trastornos de ansiedad en el trabajo, o de trastornos depresivos, que van a terminar afectándote también de alguna manera la productividad. Yo creo que señales claras de que una persona puede tener o puede necesitar ayuda para manejar ansiedad, pues la más clara es si tiene un episodio que me he dado cuenta que pasa mucho, es una crisis de pánico. O sea, las crisis de pánico a veces ocurren y uno no sabe de dónde salió, pero cuando mira el contexto más lejano de la persona, es decir, cómo está su vida en ese momento, se da cuenta de que puede haber por allá, así no esté pasando nada ahora, pues muy claro, pero puede haber una gran carga laboral, puede haber un montón de pendientes acumulados, y de hecho pueden ser pendientes acumulados que la misma persona se ha tirado porque quiere ser el que sobresalga, el que haga el que tenga el desempeño más perfecto en el trabajo, el que puede con todo, ¿cierto? El que no le queda grande nada, el que se queda entonces después de la hora. Si una persona no tiene la capacidad en un trabajo de salir a la hora que es, yo empezaría a pensar cosas, ¿cierto? Porque eso usualmente hay jefes que pueden decir, no, es que eso es porque no planea bien su tiempo. Eso puede ser una razón, pero creo que es la menos probable, porque a veces la acumulación o el exceso de trabajo tiene más que ver es con cómo gestiona la persona sus emociones, y puede tener que ver es con el perfeccionismo. Y el perfeccionismo es montarse más, o el perfeccionismo puede ser procrastinar, porque no empiezo algo hasta que no encuentre la forma perfecta de empezarlo, ¿cierto? Y eso me puede empezar a mí a indicar o me puede hacer pensar que aquí esta persona puede necesitar algo. Cuando una persona no es capaz de salir a la hora que es, yo creo que si yo trabajara con una persona, le preguntaría qué pasa y trataría de ir más allá del asunto de es que no estás programando bien tu tiempo. Trataría pues como de examinar esta persona qué tanta carga tiene, cómo la está asumiendo, las que llevan el trabajo para la casa. O sea, creo que un poquito el perfeccionismo y la ansiedad están muy relacionados en los contextos laborales, y el perfeccionismo es un rasgo, es un factor de riesgo altísimo para tener tanto problemas de ansiedad como trastornos depresivos. O sea, el porcentaje en el que aumenta el riesgo de terminar con un trastorno de ansiedad o con una depresión, el rasgo de perfeccionismo es muy alto. Yo no tengo aquí el dato, no les voy a inventar una estadística para sonar más convincente, pero es un porcentaje bastante alto. Entonces, yo creo que hay que mirar. Hay una cosa, Andrés, que te puede servir mucho, si vos estás en el contexto, y a los psicólogos organizacionales, que se llama ansiedad de alto desempeño. High Functioning Anxiety. Y eso es el empleado, el empleadote. Detrás del empleadote es muy probable que haya un trastorno de ansiedad de alto funcionamiento, ¿cierto? Entonces son las personas que uno ve, uno dice, uff, este man es buenísimo, no le pasa nada,
este man siempre que le pido un favor me dice que sí, este man no, este es el de confianza, pilas. Busquen, eso no está dentro del DSM, pero busquen literatura sobre High Functioning Anxiety o ansiedad de alto funcionamiento para que vean cómo un trastorno de ansiedad puede enmascararse detrás del superempleado responsable que nunca falta, que todo lo tiene, que siempre cumple, que no sé qué. Y es por lo que dice Alejo, es que no, eso no se puede, o sea, somos seres humanos y es muy difícil que alguien sea perfecto en el trabajo. Entonces creo que esas señales, Andrés, de pronto de un excesivo perfeccionismo, un sobredesempeño, pueden ser cosas claras. Si la persona ya ha tenido un trastorno de ansiedad en el trabajo, perdón, alguna crisis de ansiedad en el trabajo, eso también puede ser una señal clara de que necesite ayuda, porque puede que no haya sido solo la crisis, sino que tenga un trastorno de ansiedad de base, por ejemplo, un trastorno de ansiedad generalizada y hizo una crisis de ansiedad y eso puede pasar. Inclusive, como les decía ahorita, eso puede pasar así uno esté dormido. A uno lo puede despertar una crisis de pánico, ¿cierto? Si les pasa, no se asusten. O sea, eso suena muy charro, pues si les pasa, no se asusten. Ahí, Ah, un poquito para, bueno, ya te doy la palabrita, claro que nos quedan 5 minutitos, para hacer algo súper cortito. Y es también una invitación a que conozcámonos a nosotros mismos y también identifiquemos la personalidad de la empresa en la que estamos. Nosotros tenemos personalidad y las empresas también tienen su personalidad. Y con lo que decías tú al inicio de la pregunta de la ansiedad en el entorno laboral, las empresas buscan dos tipos de profesionales, los que son muy proactivos y perfeccionistas y que todavía están trabajando, cuestionando, imaginando y creando, Ajá. y que se comprometen en un montón de cosas que a veces no les dan ni las dos manos para trabajar. Pero también está otro perfil, que son las personas que se quedan calladas, que pueden estar disgustadas, pero se muestran delante del jefe y todo, pues no, nada pasa, y por dentro pueden estarse muriendo, pero no. Entonces también ustedes empiezan a identificar su tipo de personalidad, llamémoslo así, y también cómo la empresa está empezando a generar por sus dinámicas que se empiezan a despertar ciertas emociones. Y ahí, bueno, te doy, Caro, la palabra. Bueno, yo lo que iba a decir es, bueno, yo también soy psicóloga y también trabajé muchísimos años en recursos humanos y lo que yo veía era como que te exigen un montón de cosas, te exigen además trabajar horas extra, en muchas ocasiones, no todas las empresas no, pero también uno como tratando de hacer su trabajo lo mejor posible, se lo lleva a la casa y entonces llega un punto en el que ciertas personas de ciertos cargos, como todo el tiempo es trabajo, ya ni siquiera pueden descansar en la casa porque todos los espacios que tienen, o sea, la cama es trabajo, la sala, todo. Entonces, yo vi algunos episodios de depresión reactiva que hicieron algunas personas pues por eso, porque se sobrecargaron, porque hicieron burnout. Burnout. Sí. Y lo que dice Alejo, que era parte de lo que yo iba a decir, hay que saber conocerse. O sea, por ejemplo, yo ya sé que yo soy ansiosa, ya lo sé. Excelente. Entonces no es que tenga un trastorno de ansiedad, es un rasgo de personalidad, es súper importante que todos lo sepamos. Hey, yo tengo este tipo de tendencia a tener ciertas conductas, tengo que aprender cuáles son las estrategias que me pueden ayudar, tal cual lo que yo te decía, a mí me pasó hace muchos años. Yo no conciliaba, entonces un poco como chévere porque me diste estrategias que yo no conocía, pero como el tema de higiene del sueño, tratar de focalizarte y generar espacios, en realidad súper importante, y se me olvidó lo que estaba diciendo, pero sí, lo vi mucho pues cuando yo trabajaba en eso. Ok, gracias, Caro. Bueno, chicos, se nos acabó el tiempo, una charla súper buena, pero que José, muchísimas gracias otra vez por acompañarnos. ¿Cómo te sentiste con nosotros? Me encantó, ojalá me inviten más, Alejo, me pareció muy bacano el espacio.